buenas noches. Todo indica que la siguiente reforma constitucional en aprobarse será el traspaso de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a discutir este tema. Todo indica que Morena y sus aliados ya tienen los votos para asegurar la mayoría calificada, pero esta es una reforma muy importante que ha tratado de hacer el presidente López Obrador a lo largo de su sexenio, y bueno, pues todo indica que a unos cuantos días de terminar su periodo de gobierno, pues sí se logrará lo que de hecho ya existe, lo que de facto ya existe, se hará de jure. Bueno, saludamos a Julieta Ramírez. Julieta, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias, Leo. Gracias por venir. Julieta viene representando a Morena, desde luego. Gibran Ramírez, de MC. Gibran. Buenas noches, Leo. Y Damián Cepeda, del PAN. Qué gusto estar acá. Gracias. Supongo tú, Julieta, pues vas a votar a favor. Pero más allá de votar a favor, ¿estás convencida de que eso es lo mejor, pasar la Guardia Nacional a la Sedena? Sí, francamente sí. Y estoy convencida por numerosas situaciones. Bueno, en primer lugar, pudiéramos recapitular un poco qué nos tiene en esta circunstancia de considerar el paso de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Cómo surge y cómo nace la Guardia Nacional? Primero que nada, recordemos que con Felipe Calderón teníamos una Policía Federal, se crea la Policía Federal y se pasa a la Secretaría de Seguridad al mando de Genaro García Luna, que ya sabemos el trágico final que eso tuvo. Hoy Genaro García Luna está ya declarado como un narcotraficante, así es, estamos esperando la última, así es, la sentencia. Y bueno, después de eso, cuando llega Peña Nieto, pasa la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación y de hecho crea una gendarmería que al día de hoy nadie recuerda quién es. Eran 5,000 elementos, si no me equivoco, que en realidad prestaban el apoyo al sector económico. Bueno, después de eso, cuando llega el presidente López Obrador, ¿qué se encuentra? Resulta que llega el presidente López Obrador y no existía una Secretaría de Seguridad, no existía una estrategia de seguridad, no existían mesas de seguridad, tampoco existía un gabinete de seguridad. Entonces, lo primero que hace el presidente es crear una estrategia de seguridad, crear un gabinete de seguridad, y este gabinete pues lo dirigen mandos civiles y de forma constante y permanente se reciben los indicios y los índices delictivos para poder actuar en el instante. Y al día de hoy la Guardia Nacional ya cuenta con más de 130,000 elementos, más de 242 cuarteles en todo el país, y dicho sea de paso, pues recordemos que la Policía Federal, si acaso, tenía 20,000 elementos efectivos, y recordemos que cuando la Policía Federal tenía que ir a algún territorio, resultaba pues que se hospedaban en hoteles o se hospedaban en escuelas. Entonces, pues también incluso a veces tenían condiciones muy deplorables la propia Policía Federal. Entonces, lo primero es que la Guardia Nacional tenga condiciones adecuadas para servir, y número dos, que cuente a partir de su incorporación a la Sedena con una capacitación, formación y con adiestramiento de carácter de disciplina militar bajo una responsabilidad civil. Damián, ¿Te convence este argumento de que debe de estar la Guardia Nacional bajo órdenes, bajo la Sedena, ¿no? Completamente no. Me tocó ser parte del equipo negociador que le puso un alto a esta intentona del presidente en 2019. Ellos lograron en la Cámara de Diputados hacer la Guardia Militar desde 2019. Sí. Y en el Senado nos sumamos distintos personajes de la oposición para hacer un bloque de contención y decir, oye, así no. Y sacamos casi por unanimidad la Guardia Civil, en donde se pensaba hacer una institución sólida, federal, que supliera todas las deficiencias que se acaban de mencionar, pero que se hicieran pues con ese conocimiento, carácter, profesionalización que se requiere de un cuerpo civil. A ver, ¿cuál es el problema? Miren, en concreto, nunca en la historia de México hemos tenido un sexenio tan violento como hoy. Esa es la verdad, es un dato duro. 190,000 asesinatos aproximadamente, es mucho más que lo de Peña, que fue pésimo.
150,000, y fue mucho más que lo de Calderón, que fue terrible, que fue 120,000. O sea, el problema en este país es que tenemos 18 años con la misma estrategia fallida. ¿Cuál es la estrategia fallida que inició en el sexenio de Calderón, que era emanado en aquel entonces de mi partido? No me interesa. Si algo está mal hay que señalarlo. Fracasó la política de seguridad pública de Calderón. Puedo hablar bien en infraestructura, en salud, en seguridad. Fracasó, creo que con buena intención quiso combatir el crimen que se estaba saliendo de control, pero metió a los militares sin una estrategia adecuada y se disparó de 8,000 homicidios al año hasta 25,000. Sí. Llega Peña, continúa con la misma estrategia, nomás que le baja el volumen, no dice tanto y sigue creciendo. Llega López Obrador e increíblemente, en contra de lo que prometió en campaña, sigue militarizando. De hecho, se quedó en pañales Calderón versus López Obrador. Hoy con López Obrador, la Guardia, que tiene 133,000 elementos, tiene arriba del 80% de sus elementos militares. Con Calderón llegaron a 50 y tantos mil nada más. O sea, nunca había estado tan militarizado el país. Y eso que todavía faltan las Fuerzas Armadas que están en labores de seguridad. Si funcionara, yo no dijera nada. Pero es un fracaso absoluto, pues porque en conjunto hay más muertos que nunca. ¿Qué tendríamos que hacer? Entender el fenómeno delictivo. En México tenemos entre 27 y 30 millones de delitos al año. Y la mayoría de los delitos no están a nivel nacional, están en las colonias. Necesitaríamos una estrategia que fortalezca policías municipales y estatales y atienda los delitos a nivel local, y a nivel nacional un cuerpo civil muy calificado que, particularmente con inteligencia financiera, desarticule el crimen organizado. No lo ha querido hacer López Obrador, y hoy que manda la Guardia a la Sedena, no solo no lo va a hacer, sino que va a profundizar el error que ha tenido. Muy bien, a ti te va a tocar, Gibran, en algunos minutos más, ¿no? De tener que votar esto como diputado que eres de MC. Así es, lo voy a votar en contra. Lo vas a votar en contra. Sí, para empezar, no es una reforma en materia de Guardia Nacional como se nos ha presentado públicamente y como se ha presentado en el dictamen. Es una reforma militar. Trastoca, digamos, toda la estructura de las Fuerzas Armadas. Ahora se considera Fuerza Armada Permanente a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina, ¿no? Y entonces, disposiciones que solo aplicaban al Ejército aplicarán ahora a todas. Del mismo modo, entre las reformas más preocupantes está la del artículo 129, que elimina la disposición de que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas estén circunscritas exclusivamente a actividades propias de la disciplina militar, y lo sustituye por las funciones que establezcan la Constitución y las leyes. Esto es, no solo a Guardia Nacional le vas a dejar las tareas policiales. Si quieres, directamente al Ejército, donde tú quieras, a la Marina, pero además se formaliza todo el orden militar que se ha generado en aduanas, en puertos y en aeropuertos, donde habían tenido que disimular, en algunos casos, con militares retirados para hacer una función que se suponía civil. Entonces esto va más allá de la Guardia Nacional. Va mucho más allá de la Guardia Nacional. Se trata de entregar el control del territorio, de lo que transita por el territorio, de lo que sale comercialmente, de dejar todo eso en manos de una de las instituciones más opacas por naturaleza, y una institución... Pero muy popular. Sí, muy popular, una institución vertical que se ha mostrado ineficaz para recuperar la seguridad. Mientras más militarismo hemos tenido en el combate a la inseguridad, con Felipe Calderón y hasta nuestros tiempos, las desapariciones han aumentado. Es decir, esta iniciativa no solamente no va a servir para mejorar, va a ser contraproducente. Hay estudios de varios estados donde lastimosamente podemos atestiguar que la presencia de más cuarteles del Ejército no reduce en nada y en algunos casos incrementa esas desapariciones, ¿no? Muy bien. Puede ser por la violencia, puede ser por algunos eventos como los de Iguala que conocimos, pero no nos estamos tomando esto con la seriedad que tiene, puede ser desastroso. Julieta, supongo que tienen mucho que responder. Adelante. Sí, pues miren, para contextualizar un poco, ¿quién dirige la estrategia por la que se va a guiar la Guardia Nacional? La Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Ahora, ¿quién participa en el proceso constante y diario para definir esa estrategia? El Gabinete de Seguridad. ¿A cargo de quién está ese gabinete? Está a cargo o estará a cargo ahora de la Presidenta de la República, de su secretario de Seguridad, que ambos son de carácter civil, y demás personas que integran esos gabinetes, que no nada más son personas del área castrense, sino que además son personas del Poder Judicial, que son personas de las fiscalías. Es decir, ya también se está creando una coordinación en torno a pacificar al país, entendiendo que todas las instituciones y las dependencias son parte del proceso de pacificación del país. Creo que simplemente decir que se está militarizando el país no abona a entender lo complejo que es el sistema de seguridad pública en el país y cuál es el papel de la Guardia Nacional en este aspecto. Porque recordemos que la Secretaría de la Defensa Nacional es una de las secretarías de Estado que tiene el país. Ahora bien, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional tenemos a las Fuerzas Armadas y al Ejército. Ahora se busca que también la Guardia Nacional esté dentro de estas. Son corporaciones distintas, cada una tendrá sus objetivos, sus finalidades, pero no están subordinadas una de las otras, son diferentes. ¿Y por qué es necesario que sea parte de la Sedena? Hay un asunto muy importante, y si hay algo, la confianza en las instituciones, y ojalá si nos pudieran acercar un poco. La población confía enormemente en la Sedena, confía enormemente en el Ejército, y también es una manera de que blindemos a la Guardia Nacional perteneciendo a la Sedena, porque además la población confía en un 74% en la Guardia Nacional, a diferencia, por ejemplo, de las extintas policías federales, en donde el 70% de la población no confiaba en la Policía Federal. Entonces, bueno, adelántenos. Adelante, le va a Damián, venga, sí, Damián. Primero, no es así, pero déjame decirte que el dato de confianza del Ejército y la Marina siempre han estado altos. Sí, sí. Si tú agarras la misma encuesta del INEGI en la época de Calderón, que fracasó su militarización, el dato es igual. Y confía la ciudadanía, pues porque la institución es noble, es honorable, porque se dedican a cuestiones de seguridad nacional, se dedican a cuestiones de desastres naturales y demás. Lo que van a hacer es echar a perder esa institución, como ya está pasando, que estamos escuchando los mismos problemas de los civiles, empresas fantasmas, contrataciones a modo. Eso ya está saliendo a la luz pública, porque tienen más de 200 acciones que son de civiles encargados a los militares en este sexenio. Pero bueno, me regreso al tema. ¿Por qué no es sano, en la lógica, encargarle a militares la seguridad pública? Porque no funciona, no solo en México, sino en el mundo. No funciona por tres motivos principales. El primero, porque están capacitados para otro fin, están preparados para el combate. Por lo tanto, normalmente cuando entran tienen olas de mayor violencia. Segundo, normalmente se incrementan las violaciones de derechos humanos. Y tercero, son más opacos porque les aplica la Ley de Seguridad Nacional y por lo tanto no publican su información. Tan es así que no supimos el uso del avión mentado cuando estaba siendo acusado la Sedena de haberse usado para motivos personales. No hubo manera de saber, ni va a haber manera de saber lo demás. ¿Cuál avión mentado? Pues hubo un avión que usaron los familiares supuestamente. Del general secretario. Hoy ni siquiera tienes datos. Muchos te los van cambiando, cruzas informes y no cuadran. Entonces, no funciona. Yo no entiendo por qué se sienten más inteligentes que Einstein, ¿no? Si damos por cierto esta frase que se le atribuye, que no está comprobada que sea de él, de que pues no puedes tener un resultado distinto si siempre haces las mismas cosas. O sea, están haciendo la misma estrategia, militarizar y no da resultados. Si diera resultados pudiéramos analizarlo, pero no los da. Ahora, ¿por qué digo que no los da? 30% del territorio nacional está dominado por el crimen organizado, según datos dados al Congreso de Estados Unidos por las autoridades de Estados Unidos. Pero no necesito el dato de Estados Unidos. Cualquiera que viva en el país sabe perfectamente que hay lugares que no mandan los alcaldes, no mandan las policías, manda el crimen organizado. No detienen al crimen organizado, que es su labor. ¿Sabes cuántas
detenciones tiene la Guardia Nacional? El 2% de las detenciones del país, 3,000. 2%, no 12, no 20, 2, así como mis dedos. 2% de las detenciones del país solamente es responsable la Guardia Nacional. Entonces no está haciendo la labor que requieres. ¿Qué tenemos que hacer? Una estrategia como lo hicieron en países europeos de inteligencia nacional robusta, mucha inteligencia financiera para quitarles el dinero, el poderío económico al crimen organizado y desarticular esas bandas que tanto daño le están haciendo al país. Gibran Ramírez. Más que la coordinación en un sistema complejo, lo que esta reforma va a propiciar es una mayor segregación y un mayor control de la Sedena sobre la seguridad. Vamos a saber menos y los procesos legales también van a quedar fuera de los ojos públicos, porque con esta reforma, particularmente con la reforma que hacen en el artículo 13, la Guardia Nacional queda bajo la jurisdicción militar. Estamos volviendo a los fueros militares y se van a juzgar entre ellos. Esto siempre ha supuesto un problema, pero en el caso del combate al crimen organizado puede derivar también en el ocultamiento de realidades masivas, como lo que hemos visto en el reciente reporte del Crisis Group de la desaparición de 400 personas supuestamente ligadas al cártel de Jalisco, que en realidad fue un exterminio orquestado, un asesinato masivo con ocultamiento de cadáver, que se está presentando en diversos sitios de la República Mexicana. Es un patrón que se ha presentado en conflictos armados de nuevo tipo, aquí y en otros lados. Y lo que hacemos con esto solamente es cerrar los ojos, elegir no ver, que se juzguen entre ellos con sus normas y si no hay alguna acción mediática, política, de organizaciones de la sociedad civil que ponga en el centro discusiones como estas, van a seguir pasando así cientos y miles de vidas que llenan los números de las estadísticas de desaparición y en donde finalmente no sabemos qué pasó. Hay, por ejemplo, el caso de Zacatecas, que conozco bien. Zacatecas es un estado que se está despoblando. Sí. Y hay municipios donde no sabemos qué pasa. No hay comunicación, no entran encuestadores, no entra a veces el personal del INE, no entran investigadores universitarios y mucho menos periodistas. Ahí sabemos que reclutan muchachos, unos y otros, entra el ejército, no sabemos cómo actúan, no sabemos qué hacen. Y eso, si alcanzamos a saber algunas cosas por casos que llegaron a la Suprema Corte de Justicia, donde por cierto Saldívar cabildeaba las sentencias, eso no lo vamos a tener tampoco. Con el foro militar. Bueno, una última ronda de conclusiones, Julieta Ramírez de Morena. Mira, venga. Ha dado resultados y a los datos me remito. Mientras que en gobiernos anteriores el ejército era utilizado para reprimir, se ha dado una nueva cara tanto a las Fuerzas Armadas como a la Guardia Nacional en este caso, porque nos han ayudado a construir trenes, aeropuertos, puertos, han apoyado en las tareas más importantes como las del COVID y han ayudado también no solo a eso, sino que, por ejemplo, tenemos que, insisto, 70% de la población confía en la Guardia Nacional, a diferencia de un 70% de la población que no confiaba en la Policía Federal. También tenemos como resultado que en los pasados sexenios el índice de homicidios se elevó en proporciones terribles, 200% con Calderón, casi un 60% con Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador es el único que ha logrado reducir los homicidios en un 20%. Es fraudulento cuando hablan de los números, porque López Obrador toma la tendencia a la alta y es el único que ha logrado reducir el porcentaje de homicidios. Ahora, también no solo eso, ha logrado disminuir la pobreza. Eso es lo más importante. Tenemos más de 9 millones de personas que han logrado salir de la pobreza, a diferencia de gobiernos anteriores donde 18 millones de personas ingresaron a la pobreza. Eso según las cifras del Coneval y del INEGI.
Ahora bien, por ejemplo, al finalizar el sexenio de Peña Nieto, el 80% de la población se sentía insegura en su ciudad. Ahora con López Obrador es menos un 21% de la población que ya no se siente insegura en su ciudad. López Obrador demostró que con las Fuerzas Armadas, si no se le da la orden de la masacre y con un marco jurídico que regule los derechos humanos en la Constitución, y también recordemos que se hizo la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y el Registro Nacional de Detenidos, se le da un marco jurídico de manera muy distinta como se hizo con Felipe Calderón, donde se sacó el ejército a las calles, donde no hubo regulación en la Constitución y donde a manera de un espectáculo pues provocaron la crisis humanitaria más grave en todo el país. Y esto ha dado resultados porque ahora tenemos menos secuestro, un 80%, menos porcentaje de feminicidios en un 40%, una disminución del 50% en robos de vehículos. Los resultados ahí están y ahora nos esperan otros 6 años con la doctora Claudia, que también dio resultados en la Ciudad de México, y con Omar García Harfuch. Damián Cepeda, una última conclusión del PAN. Temas, venga. Así en hilera. Primero, la facultad del gobierno federal en materia de seguridad pública básicamente es crimen organizado. Todo el resto de los delitos son del fuero local. Digamos, estoy generalizando, pero es la verdad. A eso se dedica. Entonces, como tenemos que evaluar a la Guardia Nacional, es si ha logrado que disminuya el crimen organizado, y eso no es así. Homicidios relacionados a delincuencia organizada. Segundo, la percepción de inseguridad, si tomas la encuesta más robusta, que es el ENVIPE, de más de 100,000 encuestas que se hacen, no disminuyó. De hecho, está igual, 75% de percepción de inseguridad. La diferencia es que miden estados, ciudades y colonias, y la gente se siente distinto, seguro en su colonia que en el municipio, que en el estado. Entonces, están jugando con las cifras. Tercero, nunca va a funcionar la estrategia si siguen por el mismo camino. Tienen 18 años probándoles eso. Es momento de cambiar. No entiendo la necedad. ¿Qué tenemos que hacer? Entender el fenómeno delictivo. Repito, 30 millones de delitos al año. ¿Dónde tiene el contacto el ciudadano con la inseguridad? No es necesariamente con el crimen organizado, No lo quiero minimizar, pero hay 34,000 homicidios al año, son muy graves, lo peor, pero hay 30 millones de delitos. El principal número de delitos están en las colonias. La gente, más del 60%, cuando le pregunta el INEGI, tu contacto con la inseguridad, contesta, salgo de mi casa y en el parque están tomando alcohol, los están drogando, me siento inseguro y eso roban. No lo va a resolver la Guardia Nacional Voy militarizada. Al transporte público y me roban, robo casa habitación, violencia intrafamiliar, que por cierto subió en este sexenio la extorsión, la trata, el narcomenudeo y la violencia intrafamiliar, los delitos. Es ilógico pensar que militares con armas largas en tanquetas van a andar patrullando en las colonias, pero es una buena noticia porque tiene solución. Solución a nivel local el problema con policías mejores pagados, mejor calificados, con policía de proximidad, videocámaras, parques, espacios deportivos, alumbrado, programas específicos en transporte público, y a nivel nacional fortalece un cuerpo que primero tenga voluntad para combatir el crimen organizado. Hoy no lo combaten, repito, solo el 2% de las detenciones son responsabilidad de la Guardia Nacional. ¿Y sabes cuánto dinero les han quitado al crimen? De risa, hombre. 80 millones de dólares en 2 años, y está en el informe de la Guardia Nacional. Se carcajea el crimen organizado, hombre. Los están dejando hacer lo que quieran en México. Por eso, hoy dar un paso más a la militarización solamente va a encrudecer esa estrategia fallida y hacerla mucho más opaca. Es momento de cambiar, y sí, que te ayuden en casos extraordinarios, subordinados al mando civil, complementario a las policías y temporal, las Fuerzas Armadas, cuando así se requieran, pero que se encargue un cuerpo civil que debería ser la Guardia Nacional. Bueno, tiempo, una última conclusión. Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Bueno, a mí me parece muy preocupante para la discusión pública que se den cifras alegres sin considerar todo el panorama en su conjunto. Yo creo que no podemos hablar de disminución de homicidios como un indicador bueno para la seguridad en el país, si no consideramos también el incremento de las desapariciones. Se mencionaba el caso de la Ciudad de México. Bueno, la disminución de homicidios es absolutamente marginal si se compara con el incremento de 6 o 7 veces en el número de desapariciones, para lo cual este gobierno no ha dado ni una respuesta. Yo no sé si aquí en la mesa nadie tiene conocidos que hayan desaparecido. Usualmente eso pasa en colonias populares en todas las ciudades del país, pero es una cuestión que yo sí he visto en mi propio entorno avanzar. Por cierto, desde aquí te buscamos, Ángel Nuño, te seguimos buscando. Esta realidad que no sale en los discursos del oficialismo, este dolor va a cobrar
en algún momento y nos vamos a arrepentir de seguir esta línea de decadencia nada más por ir con la mayoría. Quiero cerrar con una reflexión más bien de corte histórico que creo que quienes estamos en el legislativo deberíamos de tener. Cuando se quiso hacer la transición a la democracia en México, se reformaron las instituciones para cuidar derechos humanos y para distribuir el poder. Pero no se tocó al ejército como en todos lados donde se hicieron transiciones a la democracia. Y el ejército y las Fuerzas Armadas son importantes porque controlan el territorio. Entonces, lo que había aquí de narco, de tráfico de personas, de negocios ilícitos, en lo que estuviera metido el ejército no nos enteramos nunca y no hicimos un proceso de justicia transicional para ordenar ese territorio. Esa falta de ordenamiento es lo que nos trajo la catástrofe actual. La dejamos ahí, la ignoró la clase política, una parte de la academia también. No se hizo ese proceso, lo encapsulamos por hablar de la buena fama de las Fuerzas Armadas, sin saber lo que había ahí. Pensábamos que era un problema nada más de radicales y guerrilleros, el contacto en el territorio con el ejército, sin ver todo lo demás que implicaba. Ahora estamos decidiendo cerrar esos ojos para siempre y que ni en la transición ni en esta supuesta o pretendida cuarta transformación se haga. Muy bien. Pues les agradezco mucho, Julieta. Gracias. Gracias, Leo. Ibran, gracias. Damián, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hacemos una breve pausa y viene Santiago Aguirre para hablar de las implicaciones de este traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Regresamos en un momento más.